Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el taller de lazos familiares astrológicos. Este taller es fundamental si queremos comprender las raíces de nuestro recorrido evolutivo. ¿A qué llamamos lazos familiares astrológicos? Como su nombre lo indica, son los vínculos que traemos a nivel familiar de generación en generación, visto desde el punto de vista del árbol genealógico astrológico. Este es un concepto relativamente moderno con respecto a diversos trabajos que se han hecho con enfoques como constelaciones familiares y otro tipo de trabajos que lo que intentan es que nosotros como seres humanos comprendamos los vínculos que traemos a través de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y en general ancestros. En este pequeño video vamos a hacer una presentación genérica de la aplicación de estos vínculos familiares vistos desde la visión de la astrología a nivel encarnatorio. Para entrar en materia, partamos de la siguiente premisa. Nuestros padres fueron condicionados por sus padres y ellos, a su vez, por sus antecesores. Este enunciado nos revela la naturaleza humana con respecto al aprendizaje. Desde este punto de vista, no tendríamos por qué culpar ni hacer sentir mal a nuestro padre, a nuestra madre, en primera instancia, por aquello que estamos viviendo o a los procesos derivados de sus padres o de sus abuelos, porque esto nos llevaría a comprender que este condicionamiento que han tenido ellos y que tenemos nosotros será transmitido a través de nuestros hijos como parte de un aprendizaje elegido. Esto desde el punto de vista del ego y de la personalidad chocaría mucho con los conceptos aprendidos, porque creemos que somos seres únicos, irrepetibles, autónomos y que toda nuestra realidad es producto de nosotros. Pero podemos comprender que la misma capacidad del ser humano para traer a manifestación un hijo a través de la unión del esperma y el óvulo es el instrumento que utiliza la divinidad o Dios para poder transmitir el aprendizaje. Vamos profundizando un poco más en el tema. Es por eso que aquí aparece nuestro segundo enunciado. Así que no hay lugar a culpar a nadie. Debemos aprender a trascender los modelos del karma, tanto el karma de masa como el genético, y a no culparnos por nuestros problemas y errores. Si hemos elegido una familia, si hemos elegido un núcleo familiar con un mismo aprendizaje, lo que popularmente llamaríamos aves del mismo plumaje, nos permitiría comprender este proceso. Somos elegidos y elegimos personas que necesitan tener
nuestro mismo proceso, nuestro mismo aprendizaje. De aquí sale nuestro tercer enunciado. Nosotros solo aceptamos en nosotros aquellos modelos que están en armonía con el crecimiento de nuestra alma. No aceptamos nada que no esté en armonía con el nivel de sabiduría, intuición y percepción que hemos alcanzado. Esto nos lleva a una realidad concreta. Todas las personas que están en nuestra vida se encuentran por el nivel de correspondencia. Por último, este enunciado nos permite inferir que no podemos esperar ser atraídos hacia unas relaciones plenas y armoniosas hasta que no hayamos logrado reconocer y disolver los modelos e imágenes que inducimos continuamente hacia las relaciones conflictivas o dolorosas. Esto cierra muy bien la idea de que toda persona que está en nuestra vida trae un mensaje de aprendizaje para nosotros. Estos 4 enunciados teóricos vamos a intentar verlos de manera práctica en un proceso familiar. Empecemos a desarrollar el tema. Para ello vamos a evaluar cómo las energías básicas del ser humano se representan en diferentes aspectos de su cotidianidad. Miremos cómo de manera práctica estas energías básicas comunes a cualquier persona las podemos ir integrando en un proceso familiar y colectivo. Para eso debemos tener en cuenta diferentes aspectos. El sol siempre representará la voluntad, la luna la sensibilidad, Mercurio el razonamiento, Venus la entrega, Marte el temperamento, Júpiter el optimismo o la capacidad expansiva de la persona, Saturno las experiencias, Urano el ingenio, Neptuno la mística y Plutón la profundidad o la capacidad de profundidad. Es importante que tengamos en cuenta estos factores para que puedan ser aplicados en una persona. Vamos a entrar a mirarlo de manera práctica en una tabla de doble entrada o matriz familiar o matriz de lazos familiares. Vamos a explicar un poco cómo funciona esta tabla. En la parte superior encontraremos a los miembros del árbol genealógico o algunos. Este es un ejemplo práctico donde tenemos al padre, a la madre, el abuelo paterno, la abuela paterna, el abuelo materno, la abuela materna, un hijo hombre y una hija. Esto por poner un ejemplo práctico y concreto de la primera parte. Por otro lado, tenemos dentro de ese mismo núcleo familiar los aspectos de la individualidad, los aspectos del pragmatismo, la intelectualidad y la receptividad como grandes grupos de expresión. Dentro de la ejecutividad encontraremos 3 tipos de ejecutividad o de liderazgo: aquellos que manejan iniciativa, organización o visión de futuro.
En el aspecto del pragmatismo o la capacidad negociadora, encontraremos aquellos aspectos donde se maneja concreción, capacidad de análisis y margen de maniobra o experiencia. En los aspectos de intelectualidad encontraremos el manejo de relaciones públicas como rompimiento de hielo, diplomacia, carisma personal, y en el aspecto de receptividad o capacidad de escucha encontraremos como tal la receptividad como tal, la percepción psicológica del medio ambiente y los aspectos empáticos. Si ustedes se fijan, estos aspectos que están de manera vertical en la tabla son inherentes a cualquier miembro del núcleo familiar. El procedimiento que vamos a hacer es identificar elementos comunes. Empecemos por mencionar. A nivel de iniciativa tenemos el padre con el mismo vínculo a través de la hija. Recordemos que si la luna son las emociones y la sensibilidad y están en un signo Aries, esa sensibilidad o esa iniciativa a nivel emocional va a ser impulsiva. En este ejemplo real tenemos el padre heredándole a la hija aspectos de la psiquis, de la impulsividad. A nivel de la parte organizativa, ya no es del padre hacia la hija, sino de la madre hacia el hijo. Encontramos elementos de organización, de método, lo cual nos lo da el signo Leo, donde la madre, siendo Leo, transmite los aprendizajes a través del sol, que es la voluntad, a su hijo, teniendo un aprendizaje común. Pero no es solo ese aspecto. La rueda de la fortuna, que representa todo lo que se le da a la persona sin hacer esfuerzo, es un aspecto que comparten madre e hijo en un aprendizaje común basado en la organización. Podríamos seguir profundizando y encontramos en un nivel anterior que el abuelo paterno, la abuela paterna y el abuelo materno tienen como elemento central en su vida trabajar la visión de futuro, la energía de Sagitario. Los tres comparten no solo la necesidad de construir a futuro, de ser visionarios, sino que comparten a su vez aspectos que están ligados al ingenio, a la manera de reaccionar ante la vida por el Urano. Esto los hace personas ansiosas y visionarias por querer conquistar. Este es un aspecto común trasladado a sus hijos, pero que se ve representado en la tercera generación. Hay muchos investigadores, como el caso de Jodorowsky, que nos va a hablar que los procesos de los abuelos son heredados por los nietos, en el cual esa visión, esa naturaleza es heredada por alguno de los nietos o por varios para trabajar esos aspectos. Siguiendo con nuestro ejemplo de manera práctica, encontraremos como elemento común de los abuelos paternos, tanto abuelo paterno como abuela paterna,
con los nietos, o sea, hijo e hija, unas experiencias traídas a través de los genes, a través del proceso de comprensión, que van a ser comunes tanto a los nietos en este caso, como posiblemente a los hijos de estos hijos. Como nos lo muestra la matriz, el margen de maniobra o estrategia de aspectos de experiencia son trasladados a través de los abuelos directamente a los nietos, y son los abuelos paternos a través del linaje los que llevan este tipo de elementos de aprendizaje que eligen los hijos en un momento dado. Parecería un poco complejo de entenderlo y podríamos hacer un análisis detallado de cada uno de los aspectos, pero vamos a intentar evaluarlo, lo que hemos visto, de manera puntual, para lo cual vamos a hacer un resumen del aspecto antes evaluado. De la gráfica anterior vamos a hacer un resumen donde tenemos abuela paterna, abuelo paterno, que traen los genes a través del padre transmitidos hacia el hijo, y la abuela materna y el abuelo materno a través de la madre, a través del hijo. Vamos a ver uno de los ejemplos cómo se transmite este aprendizaje. El hijo a través del linaje traerá experiencias y sentido de justicia o expansión a través de su padre y de sus abuelos paternos, y a través de su madre y abuelos maternos traerá aspectos de su voluntad y su sensación de logro o fortuna. Fíjense cómo el vínculo directo de la madre incide directamente, en este caso, sobre el hijo. Y los aspectos de la parte de los abuelos paternos marcan directamente las experiencias y el sentido de justicia del hijo. No necesariamente a través del padre, pero sí a través de sus genes que llegan al hijo como proceso de aprendizaje. Detallándolo un poco, podríamos decir que las experiencias de la abuela paterna y las experiencias del abuelo paterno permiten comprender el margen de maniobra o estrategia asumido por el hijo. A su vez, la visión de futuro y el sentido de justicia será transmitido desde el abuelo paterno directamente hasta el nieto como un elemento de aprendizaje. En este pequeño video solo vamos a ilustrar las conexiones. Ya nos tocaría entrar a mirar sobre hechos y sucesos reales de la persona a través de fechas, cómo estos vínculos se dan de manera concreta. Aquí tenemos el ejemplo de la madre a través de la voluntad y la relación de fortuna transmitido directamente de la madre hacia el hijo como elemento común. En este pequeño ejemplo que nos muestra una conexión del árbol familiar, hemos podido ilustrar cómo se van trayendo aprendizajes directamente de padres a hijos o de abuelos a nietos. Esta pequeña introducción del taller y de los elementos centrales del árbol genealógico astrológico serán fundamentales para ser desarrollado
el proceso de comprensión del ser humano. Para este taller existen unos requisitos mínimos. La fecha de nacimiento de la persona interesada, fecha de nacimiento del padre, de la madre, del abuelo y abuela paterna y el abuelo y abuela materna. Por lo general las personas no tienen, en algunos casos, la fecha de nacimiento de los padres o de los abuelos. A medida que se avanza hacia atrás, buscando el linaje y la estirpe, los datos de la familia son más difíciles. Para este taller sería ideal no solo tener la fecha de nacimiento de la persona, sino en lo posible la hora. Daría una mayor precisión. Aunque no es fundamental, permite tener mayor precisión de algunos aspectos comunes de la personalidad de cada uno de los miembros evaluados. Con estos datos, o sea, con las fechas, se elabora una matriz familiar, como hemos visto, que nos permitirá comprender los lazos que hemos construido genéticamente para nuestro aprendizaje. Este taller está diseñado para 4 horas. No necesariamente deben estar los padres y los abuelos. La persona interesada puede comprender a través del estudio sus procesos familiares. Lo único que es aconsejable es que si abuelos y abuelas, padres y madres, están aún vivos, sería prudente solicitarles permiso para hacer este tipo de investigación. Esto permitiría que la persona sanara dentro de su estado psíquico ciertos comportamientos que no entiende a la luz de los hechos. Para tal caso, el taller sería mucho más beneficioso. Por último, vamos a hacer unas pequeñas reflexiones sobre lo que se pretende en el taller. El taller personalizado de lazos familiares astrológicos nos va a permitir 3 grandes cosas básicas: comprender el hilo conductor de nuestro linaje y estirpe familiar. El taller también nos permitirá comprender que culpar a los demás de aquello que hemos elegido aprender es como perder la posibilidad de asumir y transformar nuestra propia vida. Por eso hemos elegido una familia, por eso hemos elegido unos padres que a su vez han sido elegidos para un aprendizaje específico. Eso nos lleva a liberar a nuestros ancestros de la carga emocional propia, y es un deber, un acto de amor y comprensión que debemos tener, no solo con el proceso de nosotros y nuestros hijos, sino como agradecimiento a aquellos seres que sin mayor información y sin mayor conocimiento han dado lo mejor de sí para que seamos lo que somos hoy. Espero que este pequeño video te motive a tomar el taller, te motive a comprender a través de la astrología los procesos. Si estás interesado, podrás comunicarte al siguiente correo: vikingog@hotmail.com, a los números de celular que figuran en la última parte. Por último, deseo que la sabiduría te acompañe en cada acto de tu vida. Ha sido un placer compartir esta información, y cuando la vida nos permita conocernos y compartir
tu proceso y el mío, las cosas se darán. Que tengas un muy buen día. Hasta luego.